hora es? 4 para las 3. Hágame un favor, échemele ya. A las 3 que hagamos descanso volvemos a abrir. Vamos a penalizar los que no han llegado. Y que quede grabado en el video. Bueno, la programación orientada a objetos, la clase pasada hicimos como una breve introducción, yo les hablé en 15 minutos y creo que más de uno se fue perdido. ¿Sí? La programación orientada a objetos tiene ciertas bases fundamentales, o la base de ellas es, digamos así, la reutilización de código. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a ver un poco aquí conceptos. Dice que la programación orientada a objetos se basa en la idea natural de la existencia de un mundo lleno de objetos, lo que hablábamos. Todo lo que nos rodea a nosotros es un objeto, que cada uno de esos objetos pertenece a una determinada clase. ¿Sí? Dice, con características que los diferencian. Esos son los atributos. Por ejemplo, ¿cuáles son esas características? Llamemos monitor. Monitor tiene una característica que es el tamaño, que es el color, que es el peso, la marca, el material. Sí, esas son características que diferencian este objeto con este otro objeto monitor que puede ser de aluminio, que puede ser esto o aquello. ¿Sí? Entonces, este muchacho ahí ya se fue. Ábrale. Y con un conjunto de acciones propias que pueden realizarse. Esas son las operaciones. Lo que hablábamos de los métodos. Por ejemplo, cambiar el color, cambiar el tamaño, poner el nombre, ¿cierto? Modificar un atributo, etc. Vale, voy a hablar acá. Entonces, ahí viene lo que veíamos el día de ayer, ¿no? Que son, que son los métodos que nosotros usamos para trabajar con estas clases. Dice que los programas orientados a objetos se construyen en base a un conjunto de objetos que colaboran entre sí mediante el intercambio de mensajes. ¿Qué son esos mensajes? Son elementos que yo le envío para que él haga algo, ¿sí? Que es el que me da al final el comportamiento de ese objeto. Eso hablándolo desde el ámbito de la programación neta, ¿no? Sálganse un poquito de videojuegos ahorita, ¿sí? Ahorita nos metemos de nuevo al área de videojuegos. Esto es mucho más técnico, orientado hacia la ingeniería. Dice, un método de implementación en que los programas se organizan como una colección de objetos colaboran entre sí, donde cada objeto representa una instancia de una clase determinada, lo que yo les decía. Para poder tener acceso a los datos, a los atributos de una clase, se tienen que hacer por medio de ¿qué? De un objeto. ¿Listos? A ver, esto lo voy a omitir. Esta es carreta. Si la quieren leer, yo les puedo pasar el documento. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nos puede ofrecer el enfoque orientado a objetos? Primero, favorece el análisis del dominio.
Es decir, podemos hacer que el problema sea mejor interpretado, ¿sí? Podemos dar una mejor solución a ese problema. Comunicación. Favorece la comunicación entre los desarrolladores y los usuarios del software a implementar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil explicarle a un usuario a partir de la programación en objetos, es un lenguaje mucho más cotidiano que ir a hablar técnicamente, ¿sí? Tiene la importancia. Tolerancia. Tiene mejor tolerancia a los cambios que el enfoque estructurado. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo todo hecho modularmente, la información está, eso es como cuando, si queremos compararle, divide y vencerás, ¿cierto? O como hacía Jack, el destripador, ¿no? Dividir y venceré. Entonces, esa es la programación orientada a objetos, se basa en ese concepto, divide y vencerás. Tenemos la reutilización. ¿Por qué es importante eso? Porque yo puedo tener una clase, por ejemplo, asumamos en el rol de videojuegos. En el videojuego yo tengo muchos objetos. Tengo armas, casas, animales, ¿qué otra cosa? Árboles, ¿sí? Todo eso son objetos. Y yo puedo tener una clase en la cual pueda reutilizar un método para crear esos elementos dentro de mi escenario. No voy a crear un método de distancia para el árbol o para la casa o para el personaje o para esto. Uso el mismo, entonces estoy reutilizando ese código en múltiples fases de mi desarrollo. ¿Sí? Verificación favorece el proceso de comprobación de su conformidad con los requisitos definidos. Con esto, nosotros nos estamos asegurando de que ese script como tal cumple con lo que nosotros queremos que haga. Y está totalmente validado y ha pasado las pruebas que nosotros necesitamos que pase. ¿Sí? Extensibilidad. Esto es que puede llegar a seguir creciendo, que no se queda en algo pequeño, puede ir creciendo a medida que va pasando el tiempo y dependiendo de las necesidades. Tenemos lo importante que son los principios de la programación orientada a objetos. El primero es la abstracción, ¿cierto? Constituye el mecánico por el cual las personas se enfrentan a la complejidad. A ver, abstracción es lo que hablábamos nosotros de que nosotros no podemos tener o tenemos cosas muy complejas, ¿sí? Miren, tenemos acá el nivel de abstracción varía dependiendo de cada punto de vista, según un documento. Aquí tenemos este señor pensador, este piensa de una manera diferente a esta. Si se dan cuenta que este está pensando en que el pobre animal va a servir para algo y ese lo está pensando de manera científica. Este está teniendo mejor abstracción que este señor. ¿Por qué? Porque este está analizando los diferentes elementos que tiene este objeto. ¿Sí? Esa es la abstracción. Clasificación es la relación que existe entre cada una de las clases. Entonces, miren, aquí esto es algo como enredadito. Y es que aquí tenemos una clase llamada punto, ¿cierto? Y aquí tenemos un objeto llamado punto 1 y punto 2. Si ustedes se dan cuenta, son dos objetos independientes. ¿Por qué? Primero, pues por su nombre y segundo, por los valores que se están almacenando. Entonces, fíjense que aquí hay una clasificación y hay una comunicación entre estos dos. Estos dos objetos dependen de esta clase. ¿Sí? La jerarquía. La jerarquía es como la herencia que existe entre cada una de las clases y los objetos. ¿Sí? Dice, la subclase sería la clase que hereda de otra clase. Por ejemplo, esta es la clase y este amigo es la subclase. Si se dan cuenta, punto color tiene aquí un atributo llamado color.
y automáticamente él está heredando de punto, está heredando la posición X y Y, pero también está heredando los comportamientos. Cuando ustedes se encuentren, esto se llama un diagrama de clase. Cuando ustedes se encuentran en un diagrama de clase, el símbolo menos significa que ese atributo es privado. Si tienen un más, significa que es público. Acuérdense de eso. El más es privado, perdón, público, y el menos es privado. Es importante que lo tengan en cuenta. El encapsulamiento, lo que hablábamos el día de ayer, dice el encapsulamiento del principio que permite separar la interfaz de la implementación de una clase. Por ejemplo, si lo pensamos como el ejemplo que les di del carro, ¿cuál sería la interfaz? Los pedales, el timón, switch, caja de cambios. La implementación, ¿cuál sería? El motor. Para poder acceder y darle funcionalidad al motor, utilizo ¿qué cosas? La interfaz, ¿cierto? En este caso, una interfaz de usuario. En este caso, nuestra interfaz de usuario en el vehículo, ¿qué es? Timón, la palanca de cambios, bueno, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí es donde se recalca que para que se cumpla el cuento del encapsulamiento, se deben tener atributos privados. Y este amiguito es público. Acá, por ejemplo, tenemos este método que es privado. ¿Sí? Polimorfismo es el principio que permite a los objetos actuar de distinta manera ante un mismo mensaje. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, eso se hace básicamente con los métodos, con sobrecarga de métodos. Yo puedo tener un método llamado operación matemática. ¿Sí? Una operación matemática puede ser división y la otra multiplicación. Para la división necesito ¿qué? Dos valores. Para la multiplicación, bueno, también necesitaría dos valores. Pensemos en algo que no necesitemos dos valores, sino uno solo. Por ejemplo, el módulo. Tengo una operación matemática para obtener el módulo de un número, módulo de 2. Solo necesito enviarle ¿qué? El número que deseo calcular, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, solamente le estoy enviando un mensaje, que es un parámetro, que es un solo número. Mientras que para la suma, le envío dos. Entonces, ahí está el polimorfismo. Ese método que se llama operación matemática se está comportando diferente. Uno para una operación de suma y la otra para una operación de módulo. Bueno, aquí ya tenemos un diagrama de clase un poco más complejo. ¿Sí? ¿Qué es un objeto? Dice, es una entidad discreta con identidad. ¿Por qué identidad? Porque tiene un nombre. Con estados y comportamientos. Los objetos son piezas individuales de un sistema en tiempo de ejecución. ¿Sí? Otro señor dice, define un objeto como que una entidad que tiene un estado y un conjunto de operaciones definidas que operan sobre el estado. El estado se representa como un conjunto de atributos. O sea, el estado son los atributos de quién? Del objeto. ¿No? Bien. Entonces, dice por acá, a ver, tenemos lo siguiente. Tenemos la clase persona, identidad. La identidad representa la existencia de un único objeto en tiempo y espacio. Entonces, ese señor me identifica el objeto como único. Por ejemplo, el objeto persona. El estado de un objeto también se determina a través de los valores de los atributos del objeto y las relaciones que mantiene con otros en un determinado momento. El comportamiento define las capacidades del objeto, las capacidades que el objeto puede ofrecer. Por aquí hay un ejemplo